Ahora vamos a recibir la instrucción, ¿verdad?, del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Seguimos en el precioso libro de Génesis. Génesis, seguimos avanzando. Hemos llegado aquí a este punto culminante, ¿verdad?, de esa preciosa historia de amor, ¿verdad?, de Dios en su pueblo, ¿verdad?, esa preciosa obra de Dios, ¿verdad?, esa obra completa, ¿verdad?, del amor de Dios que veíamos y que se hace palpable aquí en esta historia, en la historia de los hijos de Israel, ¿verdad?, de todas las tribus de Israel, de José. Aquí en medio de esta historia vemos siempre esa preciosa historia de ese amor de Dios que pues fue manifestada desde el inicio, ¿verdad? Toda la creación, todo tuvo un propósito, y ese era el propósito, de manifestar ese plan de amor, esa promesa de salvación, esa promesa de la recuperación, ¿verdad?, de nuestra vida como hijos suyos, como creación de Dios, para dar testimonio de su gloria, ¿verdad? Y así lo hemos visto durante todo este libro de Génesis. Ahora hemos llegado a este capítulo 45, en donde vamos a ver esa representación de la revelación de José delante de sus hermanos, ¿verdad?, de quién era él y cuál era el propósito por el cual Dios lo había enviado, ¿verdad?, que es la representación de lo que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? Y lo vemos como esa imagen preciosa, ¿verdad?, de Cristo en su misión de preservación de la vida de los suyos, de la vida de su iglesia, de su cuerpo, ¿verdad? Y lo vamos a ver de esa manera en este capítulo. Así que vamos a pedirle al Señor que nos instruya, nos permita tener la sabiduría y el entendimiento para recibir esta instrucción, ¿verdad? Y podernos gozar en esta imagen preciosa de esa obra de Dios, ¿verdad?, aquí representada en la historia de José y de su familia, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos a pedirle que nos guíe en esta tarde el Señor en su palabra. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias porque tú nos has traído, Señor, aquí, en este momento, a este lugar, a exponernos, Señor, a la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por tu escritura, porque sabemos que toda ella es inspirada por ti, Señor, y tiene ese propósito de utilidad para nuestras vidas, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, todo lo que tú eres, todo lo que somos, Señor, y nos redarguye, Padre, nos permite sentir esa necesidad, Señor, de ti, de seguir instruyéndonos por ti, Señor, seguir corrigiéndonos por medio de tu palabra. Sabemos que ese es el propósito, instruirnos y corregirnos en tu justicia, Señor, para que seamos maduros, perfectos, enteramente preparados para esa buena obra que tú tienes, Señor, para tu iglesia, para tu cuerpo, Padre. Te damos gracias, Señor, por este libro de Génesis, por todo lo que hemos pasado todo este tiempo, Señor, viendo tu presencia, tu poder, tu fidelidad, Señor, en medio de todo este caminar de tu pueblo, de los tuyos, de tus escogidos, que en medio de su debilidad, Señor, en medio de sus fallas, Señor, hemos visto que tu promesa preciosa y tu poder ha permanecido, Padre, y ahora vemos, Señor, esta consumación de tu inmenso amor, Padre. Guíanos en esta tarde y permítenos recibir de ti esta guía y esta instrucción para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Se estaba viviendo una gran hambre en la tierra, producto de ese plan perfecto de Dios revelado a José a través de este sueño del faraón. Recuerdan que así lo interpretó, ¿verdad?, José, de lo que iba a pasar en el plan soberano de Dios. Iban a haber estos años de abundancia y estos años de hambre, un hambre de muerte, un hambre que iba a aniquilar la tierra. Pero ahí estaba la provisión de Dios, ¿verdad? Ahí estaba el plan perfecto de Dios. Pues José estaba viviendo ese plan en su vida de elegido de Dios, de preferido de su padre, de rechazado de sus hermanos, envidiado por él, vendido, hecho siervo, difamado, echado en la cárcel. Pero el Señor estaba con José. Siempre vemos esa presencia de Dios. Lo que marcaba la diferencia en José era la presencia de Dios. Y es lo que marca la diferencia en cada uno de nosotros. No hay ninguna capacidad o cualidad que podamos decir que podamos haber sido elegidos por eso. Fuimos elegidos por el puro afecto de su voluntad, para manifestar ese poder y esa presencia, y de eso habíamos visto en todos los escogidos, ¿verdad? En Abraham, todas sus deficiencias, todas sus fallas, en Isaac, en Jacob, todos sus engaños, todas sus tretas, todas sus componendas, todo lo que somos,
¿verdad? Pero sobre todo brillaba todo lo que Dios es y lo que puede hacer en medio de los instrumentos débiles, ¿verdad? Que Dios usa para el cumplimiento de su propósito. Se trata de Dios, se trata de su plan, se trata de vernos reflejados, ¿verdad? En esa debilidad de sus escogidos, pero de vernos reconfortados y asegurados en la fidelidad y en la provisión de su poder, ¿verdad? Y así lo hemos visto, todas las fallas, todas las debilidades de toda esta familia, ¿verdad? Pero siempre el Señor en medio de todo, en esa soberanía, ¿verdad? Permitiendo todas estas cosas en un plan perfecto. Tal vez no hubiéramos querido cambiar muchas cosas de este plan para hacerlo más coherente, ¿verdad? Para nuestro pensamiento, pero es el plan de Dios, el plan perfecto de Dios, como así lo ha establecido el Señor, como es el plan en cada uno de nosotros. Es un plan perfecto. Dios tiene tiempos perfectos para todo porque tiene un propósito en cada circunstancia. Tiene un propósito en cada tiempo que el Señor usa para formarnos para ese propósito, ¿verdad? Para esa misión, para ese sentir de ser instrumentos de Dios para ese cumplimiento, ¿verdad? De sus promesas. Y aquí vemos maravillosa esa historia de cómo usó a este instrumento débil, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? En sus deseos, ¿verdad? De tener su conveniencia, de ver las cosas, ¿no? Cometía muchos errores, ¿verdad? No es José el superhéroe que nos imaginamos, ¿verdad? A veces, o que así lo hemos visto, o lo habíamos visto, ¿verdad? Como el superhéroe, sino como ese instrumento que Dios usa, ¿verdad? Para cumplir lo que Dios tenía en su plan. Y ahora vamos a ver el propósito del plan que tenía, cómo se manifiesta y cómo se manifiesta en el mismo José, ¿verdad? Porque él entendía que necesitaba que esa pues revelación de Dios, que esa presencia de Dios cumpla, ¿verdad? En él y pueda darse a conocer también delante de su familia y que podamos ver toda esta imagen y toda esta ilustración de lo que después vendría el cumplimiento total, ¿verdad? A través de Jesucristo, ¿verdad? Pero esta es la imagen que el Señor nos quiere mostrar aquí de ese propósito por el cual el Señor había escogido a José, ¿verdad? Y el tema de esta semana es vida por medio de gran liberación, ¿verdad? Es lo que nos habla este versículo que vamos a tener a memorizar, que es el versículo 7. Y vamos a ver también el objetivo, si tenemos por ahí el objetivo, es gozarnos en esta imagen, ¿verdad? La imagen del propósito de Dios de preservación de su pueblo, concediéndonos vida por medio de la gran liberación del pecado y de la muerte que ha sido alcanzada por su Hijo, ¿verdad? Esto lo dice Romanos 8:2, ¿verdad? Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley que ahora nos dirige, ¿verdad? Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Nos ha librado de esa condenación, de esa realidad, de nuestra naturaleza, ¿verdad? La ley del pecado y de la muerte, porque eso somos, ¿verdad? A eso nacemos. En pecado hemos sido concebidos, ¿verdad? En maldad hemos sido concebidos en pecado. Y cada que nacemos, pues nacemos para ese destino de muerte. Nacemos para morir. Pero gracias a Dios por la vida que hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Ese es el nuevo espíritu de vida, ¿verdad? Que nos libra de esa ley que nos condenaba a la muerte. Y esto es lo que se nos quiere ilustrar, ¿verdad? Aquí en esta similitud que hay en el caso del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, a través de José también, ¿verdad? El momento en que se da a conocer en medio de estas circunstancias que habíamos visto, el hambre era grande, su familia que vivía en Canaán pues fue a Egipto a buscar alimento, se presentaron delante de José, José los conoció, ellos no le pudieron conocer por cuanto estaba ya en su papel de gobernador de Egipto y habían pasado muchos años, ¿verdad? 20 años desde que se presentaron por primera vez delante de José y no lo pudieron reconocer, pero José estaba perfectamente al tanto de quiénes eran, ¿verdad? Y ese era el propósito que Dios estaba usando, ¿verdad? De poder llevar esta gran liberación a su familia, a su pueblo, esa reconciliación que se iba a lograr a través de estas escenas, de estos pasajes, ¿verdad? En donde llegan, él viéndolos, pues los acusa de espías, ellos pues se defienden, somos honrados, como que honrados,
¿no? ¿Por dónde van a ser honrados? Ustedes son espías y si quieren comprobar su honradez, vayan y traigan a su hermano. Solo veo a 10, ustedes dicen que tienen otro hermano, ya quiero comprobar, así que si quieren venir nuevamente acá y, ¿no?, ver nuevamente mi rostro, pues traigan a su hermano. Pues ellos van, regresan donde su padre, le platican lo que ha pasado y este señor de la tierra, la condición que les había impuesto, ¿verdad? ¿De qué? Tienen que regresar con Benjamín, porque había quedado uno de sus hermanos en prenda. Pues Jacob se siente muy, pues, dolido, porque esto es lo que le estaba pasando, ¿verdad? Se estaba dando cuenta que estas son las consecuencias de todo lo que había hecho en su vida y este es el castigo para eso. Ya perdió un hijo, él creía que José ya no estaba, no parecía, estaba muerto, desapareció, ahora quedó otro hermano a cambio, Simeón, aunque no era de los preferidos, pero ya lo contaba como que también lo perdí y ahora quieren sacarme al último, ¿verdad? Al ultimito, a Benjamín, al hijo de mi amada, al único que me queda de mi preferencia. No, decía, no va a pasar esto, ¿verdad? Y pasó tiempo, dijo que no atendió las ruegos en este caso de Rubén, de quedarse, de que sus hijos se queden como quien dice la garantía de que les deje ir con Benjamín. Pues no pasó, pero siguió pasando el hambre y volvieron nuevamente a necesitar, ¿no?, ese ir a Egipto. Y Judá pues nuevamente le expresa que esa era la forma, no podemos volver a Egipto si no llevamos a Benjamín. Esa fue la condición que les había sido dado y pues Israel, Jacob, accede y pues manda a Benjamín para que se presente delante de José, ¿verdad? En este caso del Señor de la tierra, para recibir nuevamente alimento. Habían ellos estado atemorizados por cuanto el dinero les había sido devuelto, no habían tomado el dinero, pensaron que era algo que pues era una equivocación y esto Dios mismo permitía para ser castigados, estaban atemorizados. Y entonces vuelven con su hermano Benjamín y José los ve, pues le da mucho gusto ver a su hermano, los lleva a su casa. Ellos seguían atemorizados pensando que esa era la treta para encarcelarlos o hacerles que paguen por esas cosas, ¿verdad? Pero reciben gracia, reciben misericordia. El mayordomo les dice, no estén afanados, no se sientan mal, tengan paz, ¿verdad? Porque vuestro Dios es el que les está dando este favor, está haciendo ese favor, estaba manifestando esa presencia, ¿verdad?, de ese plan perfecto de Dios en ellos. Ellos estaban más atemorizados por su culpa, que no les permitía ver ese favor y esa gracia que estaba manifestando Dios a través de estas situaciones, ¿verdad? Y estaban en ese plan en donde nuevamente van y le dicen a José que habían venido nuevamente a ver eso, alimento, y que lo único que querían es pues pagar ese alimento, ¿verdad? Le habían traído regalos y todo, pero José tenía otro plan, ¿verdad? Él quería quedarse con Benjamín, lo vimos, ¿verdad? Y usó esta treta a través de poner la copa en el costal de Benjamín cuando los despidió, ¿verdad? Y así fue como se quedaron en medio camino. Fue el mayordomo, los regresó nuevamente a ver qué había pasado. Dijeron, pues esto no hemos hecho nosotros lo que se nos acusa. Dice, ¿por qué nos pagas mal por bien? Te estamos dando el alimento y te estás robando la copa de plata del Señor, en donde adivina todas esas cosas que vimos, ¿verdad? Pero el Señor estaba mostrando su obra. En medio de esas circunstancias, el Señor estaba en su plan perfecto haciendo y logrando, ¿verdad?, esa transformación en la vida de los hijos de Jacob, ¿verdad? En este caso vemos a través de ese testimonio que da Judá ese poder transformador de Dios, ¿no? Ese poder en donde ellos entendieron, ¿verdad?, que no había ya cómo justificarse delante de Dios, porque no era una situación que había producido José, era la obra de Dios que estaba permitiendo que ellos reconozcan lo que habían hecho delante de su hermano, toda esa maldad que había en sus corazones, ¿verdad? Y entonces, como dice el versículo 16 del capítulo pasado, el capítulo 44, cuando dice Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Ya no hay forma. El Señor nos confronta y nos dice simplemente por cuanto todos pecaron. Ya no podemos decir, esta es mi justificación, esta es mi salida, soy mejor que nadie, porque simplemente somos delante de Dios destituidos, porque dice la Escritura que por cuanto todos pecamos,
nacemos destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el momento precioso de revelación, y ese es el momento que pasa, en este caso en Judá, expresando, yo creo, a nombre de todos los hermanos que esta era una realidad. Estaban viendo cómo el Señor los había redarguido de ese pecado, de esa maldad. Dios ha dado tu maldad y te la ha hecho ver. Dios la ve siempre, pero nos hace ver a nosotros nuestra maldad. Y entonces vemos ese milagro, ¿verdad?, que ocurre en este caso en la vida de Judá, y se declaran, ¿verdad?, como siervos en este caso de José, ¿verdad? ¿Por qué? Pues decían, si es que somos hallados culpables, o el que sea hallada la copa, ¿verdad?, muera y nosotros seremos tus siervos, autosentenciándose, ¿verdad?, de que la culpa merece la muerte. Decían, no, aquí ustedes van a salir, solamente el que esté en la copa, en el costal del que esté la copa, ese será mi siervo, ¿no? Y muchas representaciones, digo, en todas estas historias, en toda esta historia, vemos, ¿verdad?, cómo el Señor escoge y cómo el Señor en este caso, ¿verdad?, a través de esa preferencia que tenía José con Benjamín, ¿verdad?, quería quedarse con él para poder, pues, tener ese tiempo, ¿verdad?, con su hermano que no lo había visto, pero Dios usando todo esto para ese redargüimiento, ¿verdad?, de sus hermanos. Entonces fue como Judá intercede por Benjamín, explicándole todo lo que había pasado, todo lo que habían explicado a su padre y todo lo que estaba pasando con Jacob, diciendo, si es que me quitan esto, pues van a hacer descender mis canas al Seol, ¿verdad?, con mucho dolor, o sea, me voy a morirme de la pena, mi vida está ligada a Benjamín, entonces ¿cómo puede ser? Y Judá, pues en representación de todo, diciendo, aunque no éramos los preferidos de mi padre, ahora el Señor ha puesto un nuevo corazón, ahora el Señor ha puesto ese corazón en donde dice, yo puedo quedarme en lugar de él, y es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Ese ruego, ¿verdad?, que tenía Judá, en el versículo 33, te ruego, decía, por tanto, que ahora quede tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya intercediendo, ¿verdad?, poniéndose en sustitución de su hermano, porque no quería ver el sufrimiento en su padre. Un corazón transformado que simplemente produce, ¿verdad?, este momento especial que vamos a ver en el capítulo 45, en donde José no aguanta más, ¿verdad? Ya había tenido esos momentos emocionales cuando vio a sus hermanos que reconocían un poco lo que le habían hecho, y lloró y se apartó. Después, cuando vio a Benjamín, también lloró y se apartó, pero este era un momento especial en donde José mismo había entendido ese plan y ese propósito de Dios, para qué lo había enviado. Y eso hizo que llore, como vamos a ver en ese lloro a gritos, ¿verdad?, para manifestarse delante de sus hermanos y darse a conocer, ¿verdad? Así que vamos a leer estos versículos, ¿verdad?, de este capítulo 45, que vamos a tener esta semana el gozo y el privilegio de estudiarlos, para que nos pueda hablar el Señor, ¿verdad?, en esa imagen de lo que Cristo ha hecho por mí, de la revelación de Cristo en nuestras vidas y del efecto de esa revelación para darnos esa gran liberación, ¿verdad? Vamos a ver esa liberación de toda esa enemistad, la liberación de esa separación que había entre ellos, y la liberación final, ¿verdad?, de esa muerte y de ese pecado a través, en este caso, de la relación que tuvieron y restablecieron con José, ¿verdad? Y esa es la imagen de Cristo que nos libera, ¿verdad?, esta gran liberación que nos da vida, ¿verdad? Entonces vamos a ver el versículo 1, capítulo 45, libro de Génesis. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Había algo que ya no podía sostener. Era algo que ya iba fuera de lo que él podía hacer. Ya no se puede contener. Va a fluir dentro de él ese momento, ¿verdad?, en donde tiene que sacar a todos. Dice, no podía contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Era el momento de la revelación de su persona delante de sus hermanos, ¿verdad? Momento de esa cúspide, ese clímax, ¿verdad? De este momento, de este plan de Dios, de esta revelación, de esta obra de amor de Dios para con su pueblo, ¿verdad? Para la reconciliación con su pueblo. Entonces queda solo únicamente con ellos. Salieron todos los siervos, todos los que estaban en la casa. Y entonces, versículo 2, se dio a llorar a gritos.
Ya no era un lloro simplemente así, no quiero que me vean llorar, estoy emocionado viendo, sino ya no pudo contenerse, fue un lloro que saltó, pero ¿no? con gran clamor y con grandes gritos, como cuando a veces uno le pasa, ¿verdad? Que no puedes contenerte, que no quieres hacer, estás delante de la gente y de repente el Señor toca tu vida, toca, ¿no? Y no te importa nada, ¿no? El Señor hace que brote de ti ese llanto incontenible por ver ese plan de Dios, por ver ese favor de Dios, por ver esa gracia de Dios operando ahí en sus hermanos, ver a Judá completamente transformado, ¿verdad? Un Judá que era completamente egoísta, ¿verdad? Que fue el que promovió su venta para tener un beneficio, que fue y se apartó y se unió a mujeres cananeas y todo, ¿verdad? Ver una nueva creación hizo simplemente que explote en llanto, en este caso, José, para poder darse a conocer, ¿verdad? Entonces se dio a llorar a gritos, sacó a todos, pero todos le oyeron. Se oyó en todo el lugar. Llegó hasta la casa de Faraón, los gritos, ¿verdad?, de su llanto, porque era el momento en donde se estaba dando a conocer a sus hermanos, ¿verdad? En el versículo 3 es donde ya no aguanta más y dice José, les dice a ellos, les dice, yo soy José. Esa es la revelación, ¿verdad? Ese es el momento de gran clímax en donde se da a conocer y dices, este es el plan. Ahora yo soy José, estoy vivo, ¿verdad? La revelación del instrumento de Dios para darles vida, que Él está vivo para ese propósito, para el propósito de vida. Ya entendí todo mi sufrimiento, todo mi rechazo, todo lo que pasó, todas las cosas, toda la amargura que viví en la cárcel, toda esa desesperación de esos 2 años de esperar que el copero se acuerde de mí, todo entendí que todo tenía un plan y este era el día en donde se iba a cumplir ese plan, donde entonces yo podía entender que había sido enviado para salvación de mi familia, para salvación de los míos, ¿verdad? Y ese es el momento maravilloso, ¿verdad? En donde vemos que ese fue el plan de Dios ilustrado aquí para podernos llevar a ese momento, ¿verdad? De la revelación de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Como similitud cuando Pablo, ¿verdad? En el capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿no? Persiguiendo a la iglesia, se presentó el Señor, se reveló el Señor ahí en ese camino, ¿verdad? De su religiosismo fariseo, ¿verdad? Persiguiendo a los que no estaban en su religión, simplemente ahí como un resplandor más grande, más luminoso que el mediodía, se presentó Jesús, ¿verdad? Y entonces ahí estuvo diciendo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué fue lo que dijo? Yo soy Jesús, y ese es el momento de gran gozo, ¿verdad? Para cuando el Señor se revela en nuestras vidas, ¿verdad? Es por la revelación de Cristo, la revelación de quién es Él, la revelación de su persona, una vez que nos ha redarguido y ahora podemos ver a ese Cristo vivo. En este caso vieron a su hermano que estaba vivo. Dijo, yo soy José y ahora quiero nuevamente estar en medio de ustedes. Ya no quiero simplemente preguntarles cómo está su padre, quiero saber cómo está mi padre, porque ahora yo entiendo que soy parte de esta familia y esta familia es la que el Señor me ha llamado a salvar, ¿verdad? Porque este es el pueblo de Dios que estaba siendo ilustrado aquí para la salvación que había previsto Dios por medio, en este caso, del instrumento que sería José. Yo soy José, vivía aún mi padre, les decía, les preguntaba, y sus hermanos en shock, ¿no? Sus hermanos decir, José, ¿no? Un momento de completamente, ¿qué hacemos? Paralizados, ¿verdad? Porque dice que ellos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Esta palabra turbados hablan de paralizados del miedo. ¿Qué va a pasar? Él es José. Tiene todo el poder para vengarse de todo lo que le hicimos y todo lo que le dijimos y todo lo que pasó. Es José. No podían, creo, casi ni respirar, ni moverse, no pudieron responderle a la pregunta de si vivía aún su padre, ¿verdad? Querían salirse ¿cómo hago para salirme de aquí? Pero era el momento en donde Dios había escogido, ¿verdad? Para que pueda mostrarse ese momento culminante de esa reconciliación que tenía preparada Dios para con su pueblo, ¿verdad? No importa lo que hiciste. Ahora viene esa imagen, ¿verdad? Esa ilustración cuando José les dice a sus hermanos, acérquese. Señor no quiere alejar, Señor quiere acercar. ¿Quiere revelarse a tu vida?
para que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Él no quiere revelarse para mostrarte tu pecado y tu maldad y rechazarte, sino para decir, yo pagué por ti, yo pagué por ti. Tu pecado nunca puede ser más grande que la gracia de Dios en Él. Siempre esa gracia va a ser mayor, nunca va a ser para rechazarte, sino para pedirte que te acerques. Y así es lo que estamos viendo a través de José, cuando le dice, acercaos ahora a mí, y produce ese acercamiento. Aunque estaban paralizados, ellos se acercaron a Él, dice el versículo 4. Ellos llegaron a Él. Ese es el poder de la gracia. Cuando se revela Cristo, no sabe que, aunque queremos huir, nos sentimos que nos acercamos a Él, porque esa gracia nos atrae. Esa gracia es irresistible, como hemos visto, ¿verdad? Cuando se presenta la gracia y se revela Jesucristo en nuestras vidas, esa gracia nos atrae y nos acerca a Él. No nos rechaza, no nos ahuyenta. Esa gracia nos atrae, ¿verdad? Estaba leyendo una ilustración que me pareció muy interesante en esta semana, de cuando, pues, cómo ves el efecto de la gracia, ¿no? Asemejándose al efecto, dice, si tú trajeras a una persona que no vive en esta civilización, es un aborigen, ¿verdad? Que no ha vivido en la civilización, le pones aquí, le traes acá y le pones en una ventana y le haces ver cómo un hombre está aspirando aquí el piso y están todos los papeles, ¿verdad? Y ves que todos los papeles llegan a la aspiradora, ¿no? Y dices, oye, esos papeles están corriendo a la aspiradora, ¿no? Porque él no sabe el efecto que tiene la succión de ese aparato, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera vemos que nos acercamos, no es porque nosotros podamos acercarnos, sino es el poder de succión de la gracia, ¿no? Es como cuando dices, tu gracia me ha traído hacia ti, ¿verdad? Soy perdonado, y cantamos, así es. Esa gracia nos atrajo al Señor, esa gracia es la que estaba acercando a los hermanos, a José, que decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? No sabían qué esperar. Pero ese es el efecto de la gracia, ¿verdad? Cómo se manifiesta, cómo les dice, acérquense ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dice, yo soy José, vuestro hermano. No quito la culpa, ¿verdad? No estoy haciendo a un lado lo que ustedes hicieron, estoy consciente de lo que me hicieron. Y les dice así, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Realmente ahí está, ese fue el hecho. No se iba a esconder ese hecho, pero lo iba a cubrir ese perdón, ¿verdad? Entonces vemos aquí nuevamente la imagen de cómo el Señor nos muestra nuestro pecado. No nos dice, no pasa nada, no. Sí, tu pecado merece la muerte, pero yo morí por ti. Tu pecado es letal, ¿verdad? Te mata. Están viviendo en un hambre que pues dependen de mí. Pero aquí estoy, yo soy la provisión. El Señor me ha puesto aquí para preservarles la vida, ¿verdad? Como va a decir ahora, ¿verdad? Entonces, Él dice, ustedes me vendieron, pero no se entristezcan, dice el versículo 5. Porque ahora, dice, no les pese, dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. El Señor es soberano y es perfecto, ¿verdad? No va a quitar la culpa ni las consecuencias de nuestras malas acciones, ¿verdad? Pero el Señor usó todo esto para un propósito, ese propósito de liberación, ese propósito de preservación de vida. Como dice así, no los pese haberme venido acá, porque ya entendí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ese es el propósito de vida, preservar la vida a los de su casa, ¿verdad? Preservar la vida a los hijos de Dios, a las tribus de Jacob, ¿verdad? Eso es lo que Dios hizo a través de Cristo, ¿verdad? Entonces vemos que ese ha sido el propósito que tuvo en este caso con José, ¿verdad? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años, dice, de esta hambruna que va a durar 7, ya han pasado 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5. Todavía necesitamos, ¿verdad? Esa alimentación, estamos apenas en la parte más difícil, ¿verdad? De esos momentos de hambre. Van a quedar 5 años todavía más en los cuales no habrá ni arada ni siega. Necesitan estar cerca de mí. Va a haber una reconciliación, pero necesitan estar cerca de mí, ¿verdad? Para ser alimentados. Es el momento en que el Señor nos reconcilia, pero dice, tú tienes que estar aquí, cerca. Tienes que ser alimentado, tienes que vivir en esa cercanía que vamos a ver aquí para que puedas pasar todo ese tiempo, ¿verdad? De necesidad, como en este caso, de esos 5 años más de hambruna que estaba ahí prevaleciendo sobre la tierra, ¿verdad? Y versículo 7
amplía este concepto del propósito de Dios, ¿verdad? Y dice, Dios me envió delante de vosotros, ¿para qué? Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. A cumplir la promesa, iban a ser una gran nación, tenía que preservarlos, esa posteridad, esa nación tenía que ser preservada en la tierra, porque tenía que cumplirse la promesa de Dios. Pero sobre todas las cosas, dice, este es el propósito, darles vida por medio de esta gran liberación. Ustedes están apartados de Dios, ustedes están enemistados, ¿verdad? Y esto refleja, ¿verdad?, esa reconciliación que tenemos con Él, para que podamos estar nuevamente cerca y podemos ahora ver el propósito, ¿verdad?, de esa reconciliación, Él nuevamente unirnos, ¿verdad? En este caso, Dios tenía previsto, ¿verdad?, unir a toda la familia, ¿verdad?, estar todos juntos para cumplir ese propósito de ser una gran nación. Eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor estaba cumpliendo ese gran propósito. Dice, Dios me envió para esto. Vamos a preservar nuestra familia, vamos a preservar esta familia para la posteridad aquí en la tierra y vamos a tener vida. El Señor está obrando esta gran liberación de esta hambre que estaba viviendo, ¿verdad? Entonces el pueblo de Dios iba a prevalecer. Entonces dice el versículo 8, así pues, no fueron ustedes, aunque sí fueron ustedes, Dios estaba a cargo, ¿verdad? A la verdad el Hijo del Hombre va conforme a lo que está escrito, pero hay aquel que es entregado, ¿verdad? O sea, tenían una responsabilidad de lo que había pasado, pero Dios estaba a cargo, Dios estaba en control, no fueron ustedes, fue Dios. Dios tenía un plan más allá de lo que ustedes se imaginaron que estaban haciendo, ¿verdad? Dios estaba en control, Dios siempre está en control, ¿verdad? Y así lo dice, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, y que me ha puesto con una función y una posición especial, que es la posición que Dios quiere tener en nuestras vidas, ¿verdad? Aquí les manifiesta José, Dios me ha puesto aquí, y lo ven en este sentido triple, ¿verdad? Vemos en el versículo 8, me ha puesto por padre de Faraón. O sea, no solo el segundo a cargo era considerado por Faraón como su padre. En este sentido, siempre la acepción de padre era de quien recibía consejo. Faraón recibía el consejo de José. Era su consejero, era a quien acudía para cualquier decisión que tomaba. Entonces era considerado como padre de Faraón. Y le había encargado su casa. Le había dicho, ahora mi casa está en tus manos. Tú eres el señor de mi casa. Aquí dice el versículo 8 que le ha puesto como padre de Faraón y por señor de toda su casa. Le había entregado todo, ¿no? Le había dicho, todo mi consejo está siendo guiado por ti. Tú vas a ser como mi papá. Y tú vas a ser el señor de mi casa. Y vas a ser el gobernador de toda la tierra. Esa era la función que estaba cumpliendo y es la función que quiere cumplir Cristo en nuestras vidas. Quiere ser nuestro Padre, Él es nuestro Padre, realmente es nuestro consejero a quien acudimos siempre. Es lo que quiere ser el Señor, ¿verdad? Para obrar esa gran liberación, tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Padre, como el consejero, ¿verdad? Que podamos entender que a través de Él, ¿verdad?, podemos obtener, ¿verdad? José nos ha puesto a Él como ese consejero que a su vez es el dueño de nuestras vidas, es el Señor de nuestras vidas. No es el benefactor, es el Señor, le pertenecemos a Él, es el Señor de toda nuestra casa. El Señor obra para que entreguemos todo lo que somos, todo lo que tenemos en sus manos, que sea el Señor y que sea Él gobernador, el que rija, el que dé la pauta y las órdenes y todo como debe hacerse, ¿verdad? Así fue puesto José, como padre de Faraón, como señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra. Esa es la función que el Señor ha puesto en nosotros. Cuando se presenta el Señor, cuando se revela nuestras vidas, eso es lo que produce en nosotros, que Él sea nuestro Padre, que sea nuestro Señor, que Él sea nuestro gobernador. De esa manera está dándose a conocer, ¿verdad?, qué es lo que había hecho Dios en este caso con José, ¿verdad? Él me puso, no me enviaron ustedes acá vosotros, sino que Dios me mandó aquí. Y Dios me puso en esta función para poder cumplir el propósito, para preservaros posteridad en la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Es la imagen, ¿verdad?, que tenemos a través de José, en la imagen que es Cristo en nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios por eso. Por lo tanto, damos prisa.
¿no? Esto es lo que tienen que hacer. Esta es la encomienda. Ahora tiene una encomienda. Ahora estamos juntos, nos hemos reconciliado. Ahora les voy a encargar algo, ¿verdad? En este caso dice, daos prisa. ¿Qué tenían que hacer? Ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Dar testimonio del señorío de Cristo en nuestras vidas. Aquí decía, ustedes van a tener que decirle a mi papá que yo estoy puesto por Señor de todo Egipto. Entonces eso va a orar para que Él pueda venir a mí, ¿no? Entonces venga acá, como dice aquí, sin detenerse, tenían que dar testimonio de esa soberanía de José. Dios le había puesto por Señor y así es lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Dar testimonio de quién es el Señor. ¿Qué vas a compartir? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es el que rige tu vida? ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu gobernador? Cristo es el Señor y esa es la encomienda que recibimos. Cuando hemos sido reconciliados, ahora, así como les dijo José, que tienen que ir a su Padre a decir, este es mi Señor. Esa encomienda, ¿quieres ir a alguien? Confiesa a Cristo como tu Señor. ¿Quieres que haya un efecto? Muestra a Cristo como tu Señor. Confiésalo. Y aquí le está diciendo eso que tienen que hacer y así tenían que decirle a su Padre. José ha sido puesto por Dios por Señor de todo Egipto. Así que ven y no te detengas, ¿verdad? Y el propósito dentro de esa comisión, ¿verdad? Una vez que le confesarían como Señor, pues iban a habitar con Él. Iban a habitar en esos lugares de provisión, dice, habitarás, versículo 10, en la tierra de Gosén. Esta tierra es de Gosén, habla de acercamiento, es lo que significa esa palabra, ¿verdad? La tierra del acercamiento, en este caso Gosén, y estará cerca de mí. Y vas a estar tú, toda tu casa, todo lo que tienes va a estar cerca de mí. Es esa reconciliación que Dios hace con nosotros, nos acerca a Él para estar en comunión con Él, para habitar y ser alimentados, ¿verdad? Ese es el propósito, acercarnos a Él. Él nos ha reconciliado para vivir cerca de Él, ¿verdad? Y en este caso les dice a sus hermanos, ustedes habitarán, ¿verdad? Y van a decir a mi Padre que habitará Él también cerca de mí. Toda la familia, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, todos los nietos, todos los que después vamos a ver en los siguientes capítulos a detalle, ¿no? Quienes llegan y se reúnen ahí en Gosén, toda la familia, 70 personas que el Señor juntó ahí de los escogidos de Dios, de la familia de Jacob, estarían ahí cerca. Entonces todo, incluso sus pertenencias, sus ganados, sus vacas, todo lo que tenían el Señor lo iba a juntar, ¿verdad? Entonces esa liberación también era de esa separación. Iba a haber una reunificación en Él. José usado para ser uno nuevamente, ¿verdad? Como lo muestra también en Juan capítulo 17, cuando Jesucristo, pues, en esta oración que hacía al Padre en Juan 17, ahí acompáñame ahí en los versículos 20, ¿verdad? En esta oración que hacía Jesucristo se mostraba, ¿verdad? Como el que quería esa unidad de los suyos. Dice, mas no ruego solamente por estos, ¿verdad? Hablando de sus discípulos, sino por todos nosotros, porque somos nosotros los que hemos llegado a través de ellos, ¿no? Como dice aquí, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Aquí estamos incluidos todos nosotros en esta oración que hacía Jesucristo. ¿Para qué? Para que seamos uno, que manifestemos esa unidad, que hemos sido liberados no solo de nuestra enemistad con Dios, sino de nuestra separación de Dios. Entonces Él quiere reconciliarnos con Él y juntarnos en Él. En Cristo somos uno, en Cristo no habrá diferencias, en Cristo podemos aceptar todo lo que puede pasar de nuestras diferencias externas o de caracteres o todo, pero vamos a ser uno en Cristo. Por eso tenemos que defender siempre esa unidad, ¿no? En Él, ¿verdad? Y aquí dice que para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno. Si van a manifestar mi presencia, tú sabes que tú, Padre, y yo somos uno. Esa misma unidad es la que va a ser manifestada por medio de tu pueblo, de tu iglesia. Para eso, ¿verdad? Eso es lo que había sido Cristo enviado. Dice, para que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, dice el versículo 21, que también ellos sean uno en nosotros, con el propósito de que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el mejor método de evangelismo, ¿verdad? Para que el mundo crea, no más que campañas en estadios, es ver la unidad de su pueblo, la unidad de su iglesia.
para que vean esa unidad, así como tú y yo somos uno, Padre, que vean que ellos son uno, así el mundo conocerá, dice, para que el mundo conozca y para que el mundo crea. Primero dice que crea que tú me enviaste, dice, la gloria que me diste yo les he dado. Esa misma gloria, ¿verdad? Dada al Hijo es la gloria que el Señor da. ¿Para qué? Para mantener esa unidad, para que sean uno así como nosotros somos uno. Nuevamente muy enfático en esa unidad que quiere para su pueblo, para los suyos, para sus discípulos. Yo en ellos, tú en mí. Una conexión perfecta, ¿verdad? Cristo y el Padre uno, nosotros en el uno y somos uno con el Padre por esa unión que tenemos en Cristo, ¿verdad? Para que sean uno perfectos en unidad. Y entonces dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿verdad? La estrategia de tanto el evangelismo como el discipulado está ahí en Cristo, en la unidad que tenemos en Él. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Esa cercanía con el Señor, la presencia del Señor. Y ahí vamos a estar donde esté el Señor. Esa es la unidad que ha generado, esta gran liberación que ha dado, ha sido esa liberación de toda separación y nos ha reunido nuevamente con Él. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo estuve presente antes de que se cree el mundo. Recuerda que cuando vimos la creación, cuando vimos el inicio de Génesis, tenía un propósito desde antes de la fundación. No solo era la creación, la redención estaba antes de la creación. Entonces toda creación fue por causa de esa redención que estaba planificada antes de la fundación del mundo, de la obra de Cristo que siempre estuvo en la mente del Padre, ¿verdad? Entonces ahí había sido el amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Por medio de Cristo conocemos a Dios. La única manera de conocer a Dios es cuando se revela el Hijo, ¿verdad? Y les ha dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos. Ese es el propósito manifestado, ¿verdad? De la revelación de Cristo, en este caso revelándose José, que manifiesten la gloria que le había sido dado, ahí que veíamos, ¿verdad? Y ahí iban a ser alimentados, ¿verdad? En esa cercanía con Dios, en ese acercamiento que habría producido, ¿verdad? Para que esté toda la familia ahí juntos, ahí en Gosén, ahí van a ser alimentados, versículo 11, allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Vivimos todavía en esos 5 años de hambre, ¿verdad? Donde tenemos que estar cerca del Señor, ser alimentados, ¿verdad? En esa cercanía del Señor, en donde estaremos protegidos de toda muerte, de toda pobreza, ¿verdad? De lo que pueda pasar, dice, para no perecer de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Ahora sus ojos ven, ahora dice, he aquí vuestros ojos ven, ya me he revelado, ya no ven al Señor de Egipto. Ahora ven a su hermano José, la provisión mandada por Dios para vida. Ahora sus ojos ven, ahora has visto a Cristo, ahora has visto la vida, ahora has visto al que se manifestó y te ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay ningún otro camino, no hay forma de llegar al Padre si no es por ese único camino que te entrega la vida por medio de Cristo. Esa es la revelación maravillosa, ¿verdad? Lo vemos ahí, no hay camino, no hay bondades, ni nada ni que me aparte ni que me acerque, solamente Cristo. El único camino, ¿verdad? Que ha sido marcado para llegar a tener vida en Dios, ¿verdad? Ahora vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín. Ahora pueden entender los dichos de mi boca. Ahora les estoy hablando en hebreo. Ahora ya no tengo que hablarles en egipcio, no, para el que haya el intérprete y para que ustedes no me reconozcan. Ahora puedo hablarles, ahora podemos entender la voz de Dios, ahora el Señor nos habla, ahora hemos sido sellados con su Espíritu, ahora podemos escucharle a Dios, ahora su palabra es audible, ahora es visible todo lo que Dios ha hecho, nuestros ojos ven porque hemos sido acercados a Él por esa misericordia, entonces podemos tener esa relación con Dios. Dice, ahora ven, dice, vuestros ojos ven, los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla, haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria. Pues entonces, ¿cuál es la comisión que nos ha dado? Dar gloria, ¿verdad? Hacer saber la gloria de Dios. Está haciendo, hagan saber lo que hizo, ¿no? En esa imagen de que como pueblo de Dios tenemos que hacer saber la gloria, en este caso, de Cristo, ¿verdad? Ellos tenían que hacer saber la gloria de José en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa, trae tu familia, trae tu padre,
Para eso está, para eso te he reconciliado, para eso te he mostrado gracia, para que traigas a tu padre, para que traigas a tu familia, para que los atraigas de la misma manera con que has sido atraído, ¿verdad? Por medio de la gracia, que muestres eso. Ese es el propósito que tenemos, ¿verdad? Reconciliación para unificación, para que podamos, ¿verdad?, hacer testimonio de Dios, para poder traer nuestra familia a sus pies, ¿verdad? Y aquí estamos viendo cómo ese fue el propósito que les dio, en este caso José, que tenían que hacer, ¿verdad? Hacerles saber toda su gloria, todo lo que han visto, hacerlo deprisa. Vayan por él, vayan por su familia, vayan por su padre. Vamos a estar todos juntos, vamos a estar todos reunidos aquí para cumplir el propósito de Dios. Y entra en este momento de intimidad, ¿verdad? En el versículo 14, donde vemos que se echa sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y sigue la lloradera, ¿verdad?, a todo lo que da. También Benjamín llorando. Bueno, una imagen ahí de puro llanto, de misericordia, de gozo, de reconciliación, preciosos momentos en que el Señor nos concede esos llantos, ¿verdad? Esos llantos de gozo, de saber que ahora somos reconciliados, de que se ha manifestado Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Les platicaba en Reynosa que yo tuve una experiencia una vez de esos llantos que no puedes controlarlos, que ya dices, ay, ¿qué dirán, no? Y son los momentos sublimes que el Señor te permite tener, ¿no? En donde reconoces cuando el Señor se ha revelado, cuando su nombre tiene sentido, ¿verdad? Me acuerdo que era cuando recién habíamos recibido al Señor y fuimos a una conferencia, organizábamos convenciones, trabajábamos en turismo allá en Ecuador y nos dio la oportunidad, ya una vez que conocimos al Señor, de organizar una convención, y fuimos a Costa Rica. Llevamos un grupo de gente, éramos los líderes de la convención, del grupo de Ecuador y todo, y pues en uno de esos conciertos en esa convención, simplemente el momento que el Señor tenía, ¿verdad?, para doblegarte y para que no te importe nada, simplemente al suelo a chillar como niño, no importando que estabas en medio de todos los que ¿cómo dicen aquí? Que oso, ¿no? Llorando como niño porque simplemente, y me acuerdo, ¿no?, era una alabanza que muy sencilla, pero decía, Jesús, nombre sobre todo nombre, ¿no? Y eso pega tu corazón cuando se revela, ¿verdad?, quién es Jesús, quién es ese nombre sobre todo nombre que no te puedes controlar. Simplemente dices, Señor, rindo mi vida a ti, ¿no? Y son los momentos en donde aquí vemos de esa manera, ¿no? Ya no podía controlarse, y José dijo, aquí veo la gracia, estoy viendo la gracia, estoy viendo la transformación, estoy viendo el poder de Dios, ¿verdad?, en todos estos mis hermanos angelitos, y ahora veo cómo, ¿no?, Dios está trabajando en sus vidas y cómo trabajó en mi vida, ¿no? Y cómo ahora puedo entender el propósito de Dios, o cómo Dios está en control y a cargo de todo. Y entonces ahí está besando a sus hermanos, llorando con ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Se establece nuevamente esa confianza, esa comunicación con Dios. Cuando hemos sido reconciliados, acercados a Él, hay esa comunicación, ¿verdad? Aquí hablaron ya sus hermanos con Él, empezaron la plática, y toda esta noticia, versículo 16, se oye la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos, porque José era considerado su padre. Haz de cuenta, van a venir los hermanos de mi padre, ¿no? Estaba el Señor José teniendo el favor del Señor, y esto agradó. Todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas se iban armando para que se pueda cumplir ese propósito. Dios estaba en control. Agradó a Faraón que hayan llegado los hermanos de José, ¿verdad? También a sus siervos, encontró gracia y favor ahí en medio de las circunstancias que estaban. Pues el Faraón le dice, versículo 17, y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto. Ahí les va la provisión para la comisión, ¿verdad? Vas a traer a tu padre, ¿ok? Te voy a proveer de todo. Así que Faraón le dice, hagan esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre. Yo les voy a proveer de todo. Ustedes van a ir por su padre, ¿verdad? Ahí Faraón teniendo ese favor, ¿verdad? Porque sabía quién era José, quién estaba con José. Dios estaba con José. Y a vuestras familias, ¿verdad? Tenían que ir a traer a todos. Habían dejado ahí todas las familias de a su padre. Ahora viene este momento. Ese es el plan de reunión que tenía Dios, ¿verdad?, para con su familia, ¿verdad? En este caso, vayan a traer a su padre, a sus familias, y venid a mí, porque yo os daré
todo de lo bueno de la tierra de Egipto, ¿verdad? Precioso plan, preciosa provisión que tenía aquí. Comeréis de la abundancia de la tierra. Ese es el plan que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Acercarnos a Él para comer de la abundancia que Dios tiene preparada para nosotros. Abundancia que no es en lo temporal, abundancia que es en lo eterno. Esa abundancia es de saber que estamos cerca de Él. Tenemos todas las cosas que necesitamos, ¿verdad? Para cumplir su propósito. Y eso es lo que aquí estaba, ¿no? Mostrándose en ese favor que tenía el faraón, porque sabía quién era José y a quién había puesto, ¿verdad? Como señor de toda esa tierra. Dice, y tú manda, le dice faraón a José, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Ese es el camino que tienen. Les vamos a dar toda la provisión para esta comisión que les he dado. Y entonces Faraón les dice, lleven todos los carros que necesiten para que puedan traer a sus mujeres, a sus niños y a su padre y venir acá a la tierra que les tenía preparado. Dice, y no se preocupen por lo que tengan allá, no es para que vengan trayendo todos los enseres, ¿no? De que vente y tráete todo lo que, no, nada, no van a necesitar nada porque ya tienen todo aquí con lo que el Señor les ha provisto. Y si no os preocupéis por vuestros enseres, dice el versículo 20, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Toda esa riqueza el Señor nos ha prometido, ¿verdad? Toda esa riqueza el Señor nos da, ¿verdad? Para que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cuando Él nos une nuevamente. Bendiciones eternas, ¿verdad? En el sentido de que nunca nos hará falta de nada, porque esa es la gran ganancia con que contamos, ¿verdad? La piedad acompañada de contentamiento, lo que Dios hace, nos atrae, nos da todo lo que necesitamos. Que nos da contentamiento, nos da todas las cosas y nos da la capacidad de disfrutar lo que tenemos. No se trata de la abundancia, pueda darte gozo. Es el favor de Dios. En medio de cualquier circunstancia, provisión, sabemos que el Señor está en medio de todo y tenemos ese contentamiento que viene de habernos sido hechos cercanos a Él, ¿verdad? Reconciliados. Y entonces, en lo poco o en lo mucho, ¿no? He aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación, ¿no? Aprendí a estar con escasez, aprendí a tener abundancia, porque todo lo puedo cuando estoy en Cristo, ¿no? Todo ese gozo, ese contentamiento, el Señor me da porque sé que estoy ahora en Cristo. He sido reconciliado con Él y reunido, ¿verdad?, a la familia de Dios en Él, en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que se da el proceso, ¿verdad?, en donde traigan todo, no se ocupen de las cosas, les mando los carros para que vengan ustedes y vengan a disfrutar de todo lo que hay en esta tierra. Toda esa riqueza que había en Egipto sería parte, ¿verdad? Sería de la familia, en este caso de José. Y lo hicieron así, versículo 21, los hijos de Israel. Y les dio José a todos los hermanos, les dio carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino, ¿verdad? Te da toda la provisión. Cuando el Señor te pide que vayas por tu casa, Él te da toda la provisión que necesitas. Y ese es algo que siempre nos habla el Señor, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros queremos traer a nuestra casa, ¿verdad?, a la comunión con Dios, a la reconciliación con Dios. Y el Señor te va a equipar, el Señor te va a dar, el Señor te va a dar todos los bienes necesarios, ¿verdad? Pero el Señor produce en ti primeramente ese testimonio que necesitas, ¿verdad?, para poder ir y presentarte delante de los tuyos y poderlos traer, en este caso, a ir delante de Jacob y poder traer a él y a toda la familia, a todas sus esposas y sus hijos. Y lo hicieron así, ¿verdad? Les dio carros conforme a esta orden, les suministró todos los víveres para el camino. A cada uno de todos ellos les dio mudas de vestidos, van a vestirse bien, van a ir bien vestiditos. Y a Benjamín, 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos, ¿no? Y decimos, pero José ya estaba reconciliado con todos, pues darles por igual, ¿no? Pero es la forma, ¿no?, como el Señor se mueve, ¿verdad? Y en este caso también, pues José manifestando nuevamente ese sentir que tenía especial porque era el hijo de su madre, ¿no es cierto? Entonces él tenía que manifestar ese favor, ¿verdad?, que tenía y que Dios lo permitía para ver esa reacción, ¿verdad?, de qué pasaba con el resto. Yo creo que también es una prueba en medio de esa provisión que Dios da, ¿verdad? Esa prueba a través de la preferencia que muestra José por su hermano Benjamín. Al darles todas estas piezas de plata, a ver cómo van a reaccionar, a ver si como reaccionaron con él, pues ya no eran, le vendieron por 20 piezas de plata, ahora le dan 300, pues está mejor el negocio, y nos olvidamos por ahí del Benjamín, nos agarramos las piezas de plata y las mudas, y una vez nos llevamos a las mudas, ¿no?, de vestidos, y
y nos vamos, ¿no? Si así hicimos con José, pues. Pero era una prueba. Yo creo que esto manifestaba una prueba de cómo estaba el corazón de ellos, ¿no? Cómo estaba realmente en tu caminar, ¿verdad? Yo veo que siempre pasan estas pruebas, ¿no? A veces dices, Señor, ya somos todos iguales y todo, pero ¿por qué le das más aquí a aquel? ¿Por qué le permites disfrutar más? ¿Por qué está en mejor circunstancias de él? ¿Y a ti qué? Como decía Pedro, ¿no? Y si yo quiero presentarme y dejarle vivo hasta mi segunda venida, Juan, ¿a ti qué? Sígueme tú. Porque el Señor ya te ha concedido lo que no puedes haber alcanzado, ¿verdad? Esa salvación no importa lo que empiece, las bendiciones o la provisión o el propósito que tenga con las otras personas, es que les da más. Aquí estaba diciendo 300 monedas, 5 mudas de vestidos para Benjamín, pero a ti te estoy vistiendo, ¿no? A ti te estoy dando todo lo que necesitas, te estoy mandando todos los carros para tu familia. Por lo tanto, ¿cómo está tu corazón? Pero vemos que aquí ya no había problema. Ya no se manifiesta, ¿verdad? Sabía quiénes eran, ¿verdad? Sus hermanos sabían de lo que estaban hechos, pero había visto el poder de Dios que había transformado el corazón de ellos, ¿verdad? Y como dice aquí que después les dio, eso dice, y a su padre envió esto. A su padre también les da con abundancia 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto. Esto era para su padre. Ya vieron, el hermano Benjamín le dio más y al padre le envió toda esta provisión. Dice, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. ¿Verdad? También así, otro favor especial para mi papá y para Benjamín. A ver cómo reaccionan, a ver qué dicen, ¿verdad? Entonces estaba enviando toda esa provisión a través de esta pequeña prueba, ¿verdad? Y despidió a sus hermanos, dice el versículo 24, y ellos se fueron. Y él les dijo, no peleen. No irán peleando, por favor, ya les conozco. Es como que, ¿no? Siendo en el camino no pelee porque él tiene las 5 mudas y las 300 piezas y a tu papá te estoy mandando todas estas asnos y asnas. Como no pelees, ¿no? Estate contento, sé contento, no peleen en el caminar, no peleemos, hermanos, no peleemos, ¿verdad? No riñan por el camino. Gócense de lo que el Señor te ha dado. Lo que el Señor te ha dado es eterno. Que si lo temporal va a dar más a uno, menos a otro y todo, gózate lo que te ha dado. No pelees tu causa. La causa ya fue peleada por Cristo y fue ganada, ¿no? Y en esa causa debemos unirnos, ¿verdad? Que haya esa armonía, que haya esa unidad. Aquí está mostrando eso es lo que Dios quiere, que seamos uno, que no sean nuestras propias causas. No riñamos en el camino, gocémonos, ¿verdad? Como dice la palabra y veíamos en Corintios, no suframos el agravio, pero por el favor de Cristo, para la gloria de Cristo. No importa qué pase en el caminar, vamos a tener circunstancias entre hermanos en medio de estos celos, desavenencias, situaciones, pero tiene que brillar Cristo, esa unidad, ¿verdad? De que Cristo sea el propósito, la razón, ¿verdad? Y el poder en nuestras vidas. Entonces podemos manifestar que realmente Él es el centro, ¿verdad? No somos nosotros, quitarnos a un lado. No es lo que tú mereces. Si te dieran lo que mereces, ya sabes lo que tendrías. No mereces nada, mereces la muerte. Y si te ha dado gracia, se te ha dado lo que no podías alcanzar. Entonces, vayamos, ¿verdad? Caminemos en ese caminar con nuestros hermanos gozosos, con ese contentamiento de lo que hemos recibido. Toda la tierra iba a ser de ellos. Ya tienes todo, ¿verdad? Como al que le contrata, pues por el denario, pues para todo el día y le paga lo mismo al que trabajó solo 1 hora. Pero ¿por qué te quejas? Si tuviste lo que se te prometió, ¿no? ¿O es que tienes celos? ¿O es que no? Entonces dice, seamos así, no riñamos, ¿verdad? Esta es una instrucción que le da José a sus hermanos, ya los conocía. Por favor, no vayan peleándose, ¿no? Por el camino. Dice versículo 25, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Llegaron al lugar, ¿verdad? Que tenían, ¿verdad? Encomendados para ir por su padre. Llegaron a Canaán y le dieron las nuevas noticias diciendo, José vive aún y él es señor de toda la tierra de Egipto. Estaban cumpliendo lo que les había encomendado, ¿verdad? Estaban diciendo todo lo que les había dicho José que tienen que decir. Dígale que estoy vivo y que yo soy el Señor de toda la tierra, ¿no? ¿Y qué pasó? Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía.
sabía quién eran, ¿no? Son hijos míos, ya les conozco. Yo sé quién soy y sé quiénes son ustedes. No les creo. José vive y a él le ha sido dado gloria. Y no te creo, ¿no? Cristo vive, a su nombre, gloria. Y puro tilín, tilín. ¿Cómo veo que ese Cristo vive, realmente es? No solamente un discurso, como cantamos al principio, no son solo palabras, no solo una canción, es el testimonio de esa vida transformada. Y nuevamente esto nos habla realmente de una manifestación de una gracia operando en tu vida, que no solamente son palabras de que ya sé la verdad, ya me sé el dicho, ¿verdad?, de que Cristo vive. José vive y se le ha dado gloria. No les creo, no les creo. Tengo que verlo, ¿no? La fe sin obras es muerta. Entonces, una fe tiene que ser viva, tiene que ser visible, tiene que mostrarse, ¿no? No solamente con palabras, no solo decir, sí, papá, ya conozco la verdad, y llega donde tu papá y, qué bueno, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. Tu actitud no ha cambiado, me sigues viendo con odio, me sigues viendo con rechazo y dices que Cristo vive. ¿Cómo lo puedo ver? ¿Realmente? Quiero ver la vida de Cristo en ti. Ese es el llamado, ¿verdad? Porque, como dicen aquí, seguimos con los dichos de lengua, me como un plato, ¿no? Como dicen. Así es. Pero ahí está el testimonio que el Señor genera. Aquel que ha sido entregada esa gracia, aquel que ha sido revelado a Cristo, hay un efecto transformador. Siempre hay un efecto transformador. Ya no es religión, ahora es realidad. Es una relación perfecta con Cristo porque estás en Él, y entonces esa presencia del Cristo vivo se va a manifestar en ti. Si no, simplemente sigue una religión, ¿verdad?, con otro tipo de dichos, pero sigue siendo tú, sigue estando en el centro. Como decía el pastor, y nos confrontaba y nos exhortaba y decía, sigues ahí sin perdonar, sigues ahí siendo tú. A mí me vieron, soy la víctima. Y hay víctimas profesionales, ¿no? Que no, pues, para mí, no, como era Jacob, todo esto me viene a mí, es culpa de todo lo que hice, ahí está, yo soy ahí la víctima, ¿no? ¿Cuándo sales de ti? ¿Cuándo te sales de esa prisión de egoísmo, ¿verdad? Y puedes decir, es lo que yo te hice a ti, Señor, gracias. Ahora te revelaste y esa luz se ha revelado en mi vida. Ahora no es lo que me hicieron, ahora es lo que yo te hice, y que todo lo que pude haber pasado yo es nada en comparación del castigo que merecía mi pecado. ¿Cómo puedo no perdonar? Ha sido tanta la deuda, ha sido tan grande la deuda que tú me perdonaste, que esa pequeñez por la cual estoy sumida en mi dolor, no. Ahora Cristo vive. No es porque lo diga, sino porque lo muestro. Ahora vive Cristo en mí, y entonces puedo manifestar esa presencia a través de cosas visibles, de perdón visible, de algo que puedas decir, muestro a Cristo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Y cuál es el Cristo que vive en mí? El Cristo que perdona, el Cristo que pasa de lado la ofensa. Eso es lo que ahora va a dar ese testimonio, ¿verdad? No les creo. Yo sé quiénes son mis hijos, pues son los engañadorcitos, ¿no? Y me dicen que Cristo vive, que José vive. A ver, ¿dónde está la prueba? Y aquí se manifiesta, ¿verdad? En donde Jacob, afligido porque no les creía, pero ellos les contaban las palabras. Ellos seguían en ese plan, ¿verdad? De contarle las palabras de José que les había dicho y todo lo que me ha hablado, y el Señor me habló y me dijo y sigo contando y todo, pero quiero ver. Y viendo Jacob los carros, viendo la gracia enviada, ¿no? Es la gracia, sí vive. Ahora veo esos carros de gracia que vienen contigo. Ahora ya no veo solo palabras, ya no escucho solo palabras de que dices, y ahora yo conozco la verdad. ¿Dónde está? Está junto a ti esa gracia, te acompaña, y aquí ve los carros, ¿no? Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió.
el Señor le concede vida, liberación, ¿verdad? Ahora tiene vida, ¿verdad? Por medio de esa gracia visible que ahora experimentó en este caso Jacob. Su espíritu revivió y nuevamente aparece Israel. Ya no es el Jacob, ya no es el Jacob víctima. Ahora nuevamente es el Israel que vence con Dios, ¿verdad? Que está con Dios y que la victoria está en él, ¿verdad? Ahora puede ser nuevamente. Entonces dijo Israel. Y aquí dice la Biblia, ya no es Jacob, es Israel. Ahora nuevamente está en su papel de Israel, en donde dices, basta de sumirme en mi culpa, en mis conflictos, en mi ser víctima. Basta. Ahora soy un hijo de Dios, ahora soy Israel. Entonces puedo decir, basta, ahora sé que vive José, ahora sé que Cristo vive. Ahora sé que ese Cristo está vivo, que vive ahí en mí. Dice, ahora sé que José, mi hijo, vive todavía. Ahora puedo caminar, ahora puedo ir, ahora puedo saber que estoy vivo con un propósito de ir a Él y verle y estar con Él antes que yo muera. Que pueda mi vida tener ese propósito, que puedan nuestras vidas tener ese propósito de ir a Él y verle y manifestar esa gracia visible, manifestar que esa gracia es real en nuestra vida, que como decimos y es el dicho, ¿verdad? Que hemos tenido siempre, la gracia que no transforma tu vida es porque no ha sido recibida. Y ahora puede ser el día en donde el Señor te concede esa gracia y empiece a transformar tu vida. Que no sea simplemente momentos emocionales, que no sean simplemente llantos de emoción, sino que sean esos llantos incontenibles de reconocer quién eres tú, de reconocer quién es Él y reconocer la gracia que has recibido por medio del sacrificio de Cristo. Que aquí veamos, esta sea la imagen de nuestra reconciliación, porque Él se nos ha presentado y se ha dado a conocer a nuestras vidas y un día nos ha dicho, yo soy Jesús, al que tú perseguías, al que tú creías seguir, ahora se revela para que pueda ser el Señor de tu vida, para que sea ese Padre, que tengas toda la confianza en Él, pero que sea el que rige, ese gobernador de tu vida. Y eso es el sentir en esta imagen preciosa, ¿verdad? De este capítulo, donde vamos a ver que el Señor ha tenido gran favor, de cómo tuvo ese gran favor con su pueblo, ¿verdad? A través de la vida de José, esa vida que les había concedido por medio de esa gran liberación. Que el Señor nos siga ministrando en su palabra y nos siga mostrando las misericordias y su gracia para vivir para Él. Vamos a orar. Señor precioso, te damos gracias nuevamente que nos permites estar delante de ti, delante de tu presencia, de tu palabra, Señor. Gracias por este precioso libro de Génesis, Señor, que nos muestra desde el principio ese precioso plan, Señor, de salvación y de redención que tú tienes para los tuyos, Padre. Gracias porque te has manifestado a través de la debilidad de los tuyos, de tus elegidos. Hemos visto desde Abraham, Isaac, Jacob, todos los hijos de Jacob, que ahora estamos ahí, Señor, representados. En nuestra debilidad, Señor, hemos alcanzado ese gran favor, Señor. Tú enviaste a ese gran José, tú enviaste a Cristo, para que podamos ver, Señor, las riquezas de tu gloria, Señor, que podamos ver la manifestación de tu gracia, de tu favor, Señor, y de esa gran liberación, Señor, con que viniste tú a este mundo, Señor, para entregarnos vida, para entregarnos libertad, libertad de nuestro pecado, libertad de nuestra esclavitud, libertad, Señor, de nuestra enemistad contigo, Señor, porque nacimos en enemistad contigo, Señor. Nacimos separados de tu propósito, Padre, por cuanto pecamos, y todos pecamos, estábamos destituidos de esa tu gloria que ahora se ha manifestado, Señor. Gracias por la obra de tu Hijo en la cruz. Gracias porque un día, Señor, se reveló a nuestras vidas y ahora podemos ver esa gracia que tiene un sentido y que tiene un efecto, Señor. Que vemos que nuestra vida sigue siendo transformada porque reconocemos, Señor, nuestra debilidad y porque simplemente tú nos acercas a ti, Señor. Tú produces todo lo que necesitamos, produces en nosotros, Señor, ese querer como el hacer. Vemos esa buena voluntad, Señor, operando en nuestras vidas, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Date la gloria, Señor, en nuestras vidas. Que nuestras palabras siempre estén acompañadas, Señor, de ese testimonio visible, de ese poder transformador, Señor. De que puedan ver a Cristo en nosotros, Señor. De que podamos traer a nuestras familias, a nuestros padres, hermanos, los que no te conocen, Señor, porque te ven a ti, Señor. No solo escuchan palabras, sino que te ven a ti. Gracias, Señor.
Esa es tu obra, Padre. Sigue haciendo tu obra en nosotros, Señor. Todavía muchos años de hambre, Señor, en donde necesitamos estar alimentados por ti, Señor. En este camino, Señor, de santificación, Señor, danos siempre, Señor, tu alimento, tu palabra, Señor. Manifiesta esa unidad en nosotros como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor. Quita toda desaveniencia, todo conflicto, Señor, todo desacuerdo, Señor, y únenos en ti, Señor. Que tu causa, Señor, sea la que prevalezca siempre, Señor, en todas nuestras relaciones, Padre. Yo te pido, Señor, que sigas purificando tu cuerpo y tu iglesia, Señor, para que podamos reflejarte, Señor, en tu dimensión, Señor, en tu luz, en tu poder, Señor. Que no opaquemos esa gloria, Señor, por nuestra debilidad, Señor, sino que vean tu poder perfeccionándose en ella, Señor. Te damos gracias, Señor, y como iglesia te lo pedimos, Padre Santo. Y te pedimos por todos aquellos, Señor, que tú, Señor, los estás llamando, Señor, para ser parte, Señor, de tu iglesia, de tu cuerpo, para acercarlos a ti, Señor, para que sepan que tú viniste al mundo para reconciliarnos contigo, Señor. Tú viniste y te hiciste como nosotros, Señor. Y en esa condición, haciéndote obediente y hasta la muerte y muerte de cruz, Señor, nos diste vida. Porque estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y nuestros pecados, Señor. Y tú nos diste vida juntamente con Cristo, Señor. Por gracia somos salvos, Señor. Gracias, Padre. Manifiesta, Señor, a los tuyos, Señor, a los que hoy día, Señor, reconocen su necesidad de ti. Hoy día reciben, Señor, tu palabra y reciben, Señor, esa exhortación para vidas, Señor. Que hoy día entreguen todo lo que son, Señor. Te entreguen a ti, Señor, y te declaren a ti como el único Dios soberano, como ese Padre amoroso, como ese Señor de sus vidas, como ese gobernador de sus vidas, de sus familias, para el testimonio de tu gloria, Padre. Y ese es el llamado que hacemos, Señor, para que los tuyos respondan, porque tú les has dado oídos para oír. Que ahora sus labios manifiesten que tú eres el Señor. Que crean en su corazón, porque tú les has concedido fe, que tú fuiste levantado de entre los muertos, y que confiesen con su boca que tú eres el Señor, y reciban esa salvación tan grande, Señor, que tú has prometido a los tuyos, Padre. Si eres tú esa persona, yo quisiera que ahí donde estés simplemente hagas esta oración. Le digas al Señor: Señor, ahí donde tú estás, en lo íntimo de tu corazón, Dios te conoce. Dios te conoce, Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tu padecimiento. No es ajeno a Él. Él quiere darte vida. Simplemente dile: Señor, hoy me entrego a ti. A ti que has sido confrontada con su palabra, entrégale tu vida. Dile: Señor, hoy me entrego a ti. Recíbeme en tu reino, Señor. Sé que mi pecado fue muy grande, Señor. Tal vez me sentía ofendido, ofendida. Me sentía una víctima, Señor. Pero hoy entiendo que mi pecado era mucho más grande, Señor. Y ahora entiendo, Señor, que tu perdón fue por encima de eso, Señor. Y tú moriste por mí. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Hoy me entrego a ti y te declaro como mi Señor y como mi Salvador. Toma mi vida, Señor. Date la gloria. Manifiesta al mundo tu poder, Señor. Que hoy pueda traer a mi casa también a ti, Señor. Que ese testimonio sea visible en mi vida, Señor, para poder traer a los que son de mi familia, Señor, al conocimiento de tu perdón y de tu amor. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Señor, te damos gracias y como iglesia, Señor, te pedimos, Padre, que sigas haciendo esa obra en nosotros, Señor. Permítenos mostrar, Señor, la presencia, Señor, de tu Espíritu, Señor, y el poder de tu palabra que día a día nos transforma, nos alimenta, Señor, nos permite caminar, Señor, agradables delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has sembrado, Señor, en tu cuerpo, donde el fundamento eres tú, Señor, y tu palabra, Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, Señor. Bendito el hombre que pone su confianza en ti, Señor. Ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor, y en tu poder, Señor. Date la gloria en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Le damos gracias al Señor y le damos un aplauso a Cristo.
por la obra que ha hecho.